El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bien, la conciencia. La conciencia. Todos tenemos conciencia, pero ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Y en qué estado están las conciencias en este momento de cada uno de nosotros? Primero vamos a mirar qué significa la palabra conciencia y entonces nos vamos a enterar qué tan sucia, corrompida, dañada, cauterizada o limpia, pura, santa está. Hay un versículo aquí en el capítulo 9 de la carta a los Hebreos que dice: limpiará vuestras conciencias. Limpiará vuestras conciencias. Vamos a repetirlo todos. 1, 2, 3. Limpiará vuestras conciencias. Más fuerte. Limpiará vuestras conciencias. Limpiará vuestras conciencias. Dice el verso 14. Al final, limpiará vuestras conciencias. ¿De qué las limpiará? De obras muertas. Tenga su Biblia, pegue los ojos ahí al pasaje, para que cuando usted necesite hacer uso de este pasaje, usted recuerde lo que esto significa. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Básicamente, entendamos lo siguiente. La sangre de Cristo es tan poderosa que va a ser un barrido en nuestra conciencia y quedará tan limpia que no recordará todo el pecado cometido. Así de poderosa es la sangre de Cristo. Pero de pronto alguien me dirá: pero la gente se acuerda de las fechorías que hizo, aunque con dolor, pero la gente se acuerda. Y si hablamos de pecados que como que se notan más, como el asesinato, no sé, hay pecados que se notan, ¿verdad? Algo que es como muy obvio a la vista. Pero la gente se acuerda de esas cosas. Pero hoy se acuerdan, pero con dolor de haber ofendido a Dios. Y con la decisión firme de nunca más volver a caer. Porque está en Cristo. Pero si la persona nuevamente vuelve y cae, y cae, y cae, y hasta espera cuando está solo, y espera cuando no hay nadie, y espera la oportunidad, ahí no ha habido arrepentimiento. Así que esa conciencia, ¿cómo está? Sucia. Porque está esperando la oportunidad. No ha habido arrepentimiento. Pero dice el Señor que va a llegar un día en que la limpieza de nuestras conciencias será perfecta. ¿Usted sabía eso?
Ese día será cuando nosotros seamos glorificados, transformados y trasladados. Aquellas cosas que hoy nos avergüenzan delante de Dios, porque Dios sabe lo que hicimos. Aquí nadie ha sido santo, perfecto. Todos hemos salido de una vida pecaminosa. Aquí nadie puede decir, pero este está más sucio que yo. Nadie. Todos llegamos aquí arrastrados, enfermos, llenos de odio, con una carga emocional de rencor, hasta contra nuestros propios padres. Y el Señor, por su Espíritu Santo, nos perdonó y nos enseñó a perdonar. Por eso es que ahora podemos hablar con todo el mundo sin resentimiento, sin rencor, sin odio. Pero eso no quiere decir de que, yo no me acuerdo de nada de lo que hice cuando yo estaba sin Cristo. Así no es. Miremos entonces un poco más de cerca la palabra conciencia. ¿Qué significa? La palabra conciencia, suneidesis, es la palabra griega. Suneidesis son dos palabras griegas. Una, sun, S-U-N, en español pues. Sun significa con o junto a. Cada vez que una palabra griega comienza por sun, es como, una preposición que está diciendo que refuerza lo que viene. Un prefijo, ¿qué dije yo? Prefijo, sí, ok. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Bueno, yo lo encontré sun. Dice mi esposo que se lee sin. Lo parafrasearon con U, pero si es upsilon es U. Es bueno, la otra palabra que acompaña suneidesis es la palabra eido. Eido es percepción, conocer, ver. Así que la palabra suneidesis o cineidesis significa estar informado. ¿Conocer qué? Estar apercibido, saber. Y no es un conocimiento que se aprende. Se puede moldear ese conocimiento, pero nacemos con él. Por lo tanto, la conciencia es la capacidad innata que Dios nos ha dado para distinguir entre el bien y el mal. Es una capacidad innata. Por eso, lo normal, si no hubiera pecado, sería, lo normal, más bien, porque todos somos pecadores, pero lo normal sería que todo el mundo naciera con una capacidad no dañada de lo que es bueno y lo que es malo. El problema es que esa capacidad tiene defectos. A tal punto que hay gente que no sabe distinguir entre el bien y el mal. Y a lo malo llaman y a lo bueno. Y esa capacidad puede llegar a un punto de endurecimiento
insensibilidad. No solamente la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, sino de ser misericordiosos. Una persona cruel con los animales o con los bebés, que es la época que estamos viviendo, hombres crueles, mujeres crueles, tienen una conciencia cauterizada, endurecida. Si el mismo Jesucristo bajara para hablar con ellos, supongamos, algo hipotético, ellos dirían: tú no eres Jesucristo, yo no creo en ti. Porque su conciencia se ha endurecido tanto que no pueden distinguir, no tienen sensibilidad, no pueden ser compasivos, misericordiosos, no pueden. Y usted me dirá: ay, gracias Señor porque somos cristianos. Pero cuando un cristiano, la presencia de Dios no le hace ni cosquilla, se está insensibilizando. Sí entendimos eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está tan frío espiritualmente que cualquier manifestación del Espíritu, ya, aquí va otra vez. Y ante una congregación así fría, dura, insensible a la presencia de Dios, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Se arrincona, se queda quieto, porque Él es Dios. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros, por medio de la conciencia, es hacernos sensibles. Me comentaba el pastor Oscar, para los que saben, el pastor Oscar estuvo hospitalizado, delicado, que ha llegado a un momento, a un estado de sensibilidad que no puede leer la palabra. Porque cuando empieza a leer, empieza a llorar, ora, se calma y al rato otra vez. El llanto sí es una señal de sensibilidad. Algunas personas lo pueden usar como parte de un drama o un mecanismo, pero cuando Dios toca un corazón y ese corazón se desmorona, lo normal, la persona debe hacerse sensible a la voz de Dios. Y debe poder distinguir qué es palabra de Dios y qué no lo es. Eso es la conciencia. Entonces, la conciencia es esa capacidad, es innata, todos nacimos con ella, pero con el pasar del tiempo o se va endureciendo o se va sensibilizando. Mira el testimonio de un joven de 14 años secuestrado en Cuba durante la época en que el comunismo se tomó la isla. El muchacho dice que un muchacho tan sensible, tan respetuoso, tan educado, pero cuando entra el régimen castrista, a él lo secuestraron, lo tomaron para que hiciera parte de sus filas y le dijeron, bueno, golpea al anciano, y él decía, yo no puedo golpear a un anciano, porque a él lo convirtieron en una especie de obrero, de los peones, los que tenían que hacer el trabajo sucio, y él decía, no, yo no puedo golpearlo. Le decían, si no lo golpeas te vamos a golpear a ti. Eso era parte del entrenamiento para que él se convirtiera en un soldado del régimen. Y él al principio le daba una cachetada suavecita al anciano y el anciano lloraba. Un anciano, dice él, un hombre ya arrugado, un hombre
bastante acabado. Y él trataba de no, y le decía, no, tienes que golpearle duro, que le duela. Hasta que lo golpearon a él. Cuando lo golpearon a él en la cara, que le ardió la cara, entonces él se fue contra el anciano y lo golpeó y lo tumbó de la silla. A los 26 años era una piedra, completamente insensible. Podía hacer cualquier cosa y no tenía el más mínimo remordimiento. Lo volvieron un monstruo. El asunto es que el Espíritu Santo tocó a ese monstruo. Y él se convierte al Señor. Y él cuenta el testimonio de cómo, estando en las filas de ese régimen, se convirtió en un monstruo, algo insensible. Pero que ahora, gracias al Espíritu Santo, él era tan sensible que cualquier cosa a él lo enternecía, lo hacía sentirse muy tierno, muy compasivo. Mire, nuestra conciencia debe ser tratada por el Espíritu Santo de Dios. Nuestra conciencia tenemos que entregársela, dejar que Él trabaje, porque la conciencia, ¿sabe dónde está? En el espíritu, no está en el alma, en el espíritu. Bien, hay conciencias, 1 Timoteo 1:5 dice que hay personas que tienen buena conciencia. Hay conciencias cauterizadas, 1 Timoteo 4:2. Y hay conciencias corrompidas, Tito 1:15. La conciencia va a ser escrutada cuando los hombres estén frente al trono de Dios en el juicio final. Pero también va a ser escrutada cuando los salvos estemos en el tribunal de Cristo. ¿Qué es lo que Dios necesita para llevarnos a un tribunal? Nuestra conciencia. Por eso dice el apóstol Pablo, yo procuro siempre tener mi conciencia limpia. Vamos a mirarlo, Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, verso 16. Dice así, y por esto procuro. Hay un contexto ahí que usted lo puede leer en la casa. Hechos 24, 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. Y sin ofensa ante los hombres. Mire lo que dice el pasaje. Y por esto procuro tener siempre, todos los días, una conciencia sin ofensa ante Dios y sin ofensa ante los hombres. Ahora tenemos que pasar a otra palabra que está muy asociada con la conciencia. Intenciones. Las intenciones. Las intenciones. Las intenciones son el verdadero objetivo del corazón de una persona. Ejemplo, ¿por qué estás aquí hoy? No me tienes que responder. De pronto alguien dirá, no, porque si no vengo me cascan. Entonces, en ese caso, su intención es evitar un mal momento. Pero nunca su intención es estar en la iglesia para ser edificado por la palabra de Dios, estar con el Señor, agradar a Dios. ¿Cuál es tu intención al hacer cualquier cosa que hagas? Mire, ¿cuál es la intención al ponerte el vestido que te pones? Los zapatos que te pones. ¿Cuál es tu intención al caminar una cuadra más o una cuadra menos? ¿Cuál es la intención?
¿Por qué? Porque cada una de las acciones que hacemos, todas están guiadas por una intención que está dentro del corazón. ¿Y sabe usted quién define esa intención? Nuestra conciencia. Y como nuestra conciencia, en el caso de los que estamos en Cristo Jesús, está siendo moldeada, guiada por el Espíritu Santo, al Espíritu Santo no lo podemos engañar. Él sí ve con claridad. Les voy a mostrar un ejemplo. Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Mire cómo dice la palabra de Dios aquí. Capítulo 8. 8, 26, 27. Mire, Valentina está, vea, pilosa. Mire cómo dice la palabra de Dios. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, o sea, lo imperfecto. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención de... Podríamos bien decir ahí, ¿sabe cuál es la intención de su conciencia? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire, cuando nosotros estamos orando, ojalá con esto nosotros aprendamos, perfeccionemos el arte de hablar con Dios. Sobre todo cuando estamos aquí. Padre, gracias te damos, Señor. Y bueno, pero la intención del corazón es lo que va a llegar al cielo, ¿o no? De nada sirven las palabras rebuscadas, de nada sirve elocuencia, si la intención del corazón no es realmente clamar. ¿Y qué decimos de los que estamos sentados? Por eso es tan importante que yo revise mis intenciones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todo lo está viendo. Ahora imagínense cuando decimos cosas como, voy a tratar de plantear un ejemplo aquí para que sea más claro lo que estamos aquí aprendiendo. Saliste de tu casa y dijiste, voy a salir porque necesito un aire diferente, necesito buscar un ambiente diferente, estoy un poco cansado, voy a buscar un ambiente diferente. Y cuando vas saliendo de tu casa, te encuentras con el pastor. Y el pastor te pregunta, ¿y para dónde vas? Ah, yo iba para la iglesia. Pero tú no ibas para la iglesia, ibas para otra parte. Querías cambiar de ambiente. Pero como te encontraste con el pastor y eres cristiano, le dijiste, ah, no, yo voy para la iglesia. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? ¿Y eso de dónde? Cuando tú... ¿Eso de dónde? ¿Cómo? Recuerdo el video de los niños cuando ven mentir a sus papás. Llega el papá con el niño de 7, 8 años a la entrevista laboral y el papá comienza a decir cosas que no son verdad. Y el niño... ¡oh! Pero algo tan como muy obvio. ¡Oh! Y el papá... Y el niño miraba al señor que está entrevistando al papá y mira al papá. O sea, él no puede disimular porque, papá, tú no haces eso delante de la persona que está entrevistando. Y como es un experimento, pero muy bueno,
Después le dicen al papá, bueno, ahora usted salga, y se quedan con el niño. Ven acá, de todo lo que dijo tu papá, ¿algo es mentira? Y había niños que se quedaban y que... Y hay niños que dicen, yo no sé por qué mi papá dice eso, pero nada de eso es verdad. Porque hay niños que son más espontáneos. Son inocentes. Ellos no saben, no entienden. Pero el papá sí sabe, entonces ellos... Eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo ve que dices algo que va contrario a la intención que tienes en el corazón. Pero ¿y tú de dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? No. Ahora, en el tribunal de Cristo, saquen la conciencia. Pónganla en el telón. Ok, vamos a mirar. Ahí va a salir todo. 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 Segunda carta a los Corintios. Generación que no se debe saber de memoria esto. No se escondan. ¿Cómo dice segunda a los Corintios? Bueno, no lo van a cantar aquí. No se preocupen. No lo vamos a cantar. Lo bueno, una canción muy buena. Dice la palabra de Dios ahí, segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según las intenciones del corazón. No es, no malinterprete, no es que hizo. Mucha gente hace, pero no tienen la intención de glorificar al Señor. ¿Qué es lo que el Señor realmente está sacando aquí? Las tripas. El corazón, lo más interno, y lo va a poner en una enorme pantalla que toda la iglesia lo va a ver. Tanto que dice el Señor que hay gente que está construyendo obras aquí de madera, otros de oro, otros de piedras preciosas. Si fueran solo las acciones, entonces, hermano, los que han hecho grandes templos, los que han hecho y están en pecado, están superiores a nosotros. Y no es así. ¿Qué te motivó a hacer lo que hiciste? ¿Qué te motivó a dar la ofrenda? ¿Qué te motivó? ¿Qué te motiva? ¿Cuál es tu intención? Ahora, Romanos capítulo 2, verso 14, mire lo que dice allí. Para que usted vea, la conciencia del ser humano va a ser expuesta en el juicio final y va a ser expuesta en el tribunal de Cristo. Romanos, creo que tengo por aquí el pasaje. Gracias, Marcos. Dice así, porque cuando los gentiles, el 15 también, ¿oíste, Marcos? Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, no tienen la palabra de Dios, no tienen Torá, esto, no lo tienen. Hacen por naturaleza, nacimiento intuitivo, nacimiento por nacimiento, sí, por naturaleza, quiero decirlo de otra forma para que se entienda mejor. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, ¿quiénes son estos? Los gentiles. Aunque no tengan ley escrita, sí la tienen. ¿Dónde la tienen? En la conciencia. Es que
hay un conocimiento innato de que Dios existe, de que el infierno existe, del bien, del mal. La misma naturaleza. Sin necesidad siquiera de que sepan que la Biblia existe. Verso 15. Mostrando la obra de la ley, con la que nacieron, escrita en sus corazones, dando testimonio Allí es cuando el Señor viene y le saca la conciencia a uno por uno, a todos, en el juicio que les hace. Mira, aquí tú escuchaste el mensaje del Evangelio y no te moviste a recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Aquí tuviste otra oportunidad, aquí pudiste, aquí rechazaste, aquí tú te creías Dios. Por eso ya estás condenado. Pero también la conciencia va a ser sacada en el tribunal de Cristo. Ahí lo vemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Y allá donde dice el apóstol Pablo, mira, que te presentes como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabe qué? Hay que ponerle atención a la conciencia. Porque la conciencia no puede engañar a nadie. Y el asunto es que tú sabes cuál es la intención. ¿Qué tienes que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Yo voy a procurar tener mi conciencia limpia. Delante de Dios y delante de los hombres. Eso lo dice el apóstol Pablo. Entonces, si a ti te preguntaron, ¿por qué te gastaste la plata? Diga la verdad. No le pongas arandelas para que el Espíritu Santo no te mire como los niñitos cuando ven al papá diciendo mentiras. Cuando llegas en oración a Dios, mire, estos hermanos que ellos no oran, solamente cuando llega el momento aquí del clamor, y eso, de pronto. Y llega el momento de la oración y pues ya ellos hacen una actuación. No digo que eso sean todos, pero delante de Dios, ¿quién actúa? ¿Quién puede decir? Señor, pero yo hice. Mira, yo ahí estaba orando yo, mira, tengo los ojos cerrados. El Señor conoce realmente cuál es la intención del corazón. Entonces, aquí en la palabra de Dios, nuestra conciencia se manchó mucho en el mundo. Esa mancha solamente la puede quitar la sangre derramada de Jesús. Miremos aquí en Hebreos capítulo 10, versos 1, del 1 al 4. Dice aquí: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. Hebreos 10, 1 al 4. Dice, nunca puede. Sería bueno que usted resalte esa frase. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pero sí tienen que hacerlo, o tenían que hacerlo. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto
limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, mientras nosotros estemos en este mundo, tenemos que mantenernos en esa constante limpieza y esforzarnos. Dice el verso 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Cada año se hace memoria de los pecados. Verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿A qué se refiere entonces el apóstol Pablo cuando dice, yo mantengo limpia mi conciencia para no ofender ni a Dios ni a los hombres? Hay acciones que no necesitan una mentira para que se manche la conciencia. Hay acciones que a veces no se hacen solo por pura pereza. Pero da pena decir que fue pereza. Entonces decimos que fue otra cosa. Y le quedamos mal al hermano, a la hermana o a la persona a la que le quedamos mal. Y le quedamos mal a Dios. Porque si le quedamos mal a una persona, sabiendo que pudimos haberlo hecho bien, pero no lo hicimos. Pudiendo haberlo hecho, no lo hicimos. Y Dios se te queda mirando así. Entonces, mantener una conciencia limpia requiere de esfuerzo. Vas a tener que dar un poquito más del esfuerzo que normalmente harías. A veces cuando no se quiere atender a una persona en especial, esto pasa mucho. ¿Y cómo hago para quitarme esta persona de encima? Yo soy cristiano, no le voy a decir una mentira porque eso no está bien, yo no voy a mentirle, pero voy a ver cómo lo puedo hacer. Y te ideas la forma, ya eso está mal delante de Dios. Porque no está siendo sincero, está siendo hipócrita. Y eso suma. No solamente cuando se participa de la cena del Señor, hay que esperarse los unos a los otros, hay que examinarse, hermanos. Hay que examinarse. Verdad digo, dice el apóstol Pablo, capítulo 9, verso 1. Mire cómo hablaba el apóstol Pablo. Verdad digo, en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Vamos a decirlo de forma acá de la costa. Mire, yo no digo mentiras. El Espíritu Santo sabe que de acuerdo a mi conciencia lo que voy a decir es verdad. ¿Qué va a decir el Espíritu Santo si debe hablar de lo que el apóstol está testificando? Sí, lo que Pablo dice es verdad. Entonces, ¿qué es lo que más ensucia una conciencia? La mentira, la hipocresía. Y una conciencia sucia no puede orar, no puede orar. Por eso era que el salmista, Salmo 26 lo dice: Señor, examina mi conciencia, mira, en lo profundo, mírame. Porque de pronto algo se me olvidó, pero como el Espíritu Santo tiene un registro que no se equivoca, Él sí me puede decir a mí. ¿Sí te ha pasado que hay una persona ofendida contigo y tú no sabes por qué? Bueno, el Espíritu Santo te va a decir por qué.
verdad digo. Mire cómo decía el apóstol Pablo. Entonces yo también debo poder hablar así. Mi conciencia está limpia delante de Dios. Lo que les voy a decir es completamente verdad. Y el Espíritu Santo es testigo. ¿Usted sabe lo que es decir eso? Romanos 9:1. O sea, atreverse a usar al Espíritu Santo como testigo de que lo que voy a decir es tan cierto que Él sabe que en mi conciencia, mi intención es decirles la verdad. Se ha sensibilizado mucho. Ahora, ¿qué es lo que teme el apóstol Pablo? Decir algo que el Espíritu Santo diga, no, eso no es verdad. Decir algo que ofenda a Dios. A veces la gente no se da cuenta que estamos ofendiendo a Dios. Estamos quedando bien delante de la gente, pero mal delante de Dios. Porque Dios sabe que lo que le estamos diciendo a la gente, a la persona, es por salir del paso. Por eso, mi hermano, cuando estamos en el límite, cuando estamos en una situación en la que, cuando tú dices, ya no aguanto más, cuidado. Porque es ahí donde se puede manifestar. Solamente la sangre de Cristo puede limpiar la conciencia. Dice aquí en Isaías 65:17, llénate de esperanza. Isaías 65:17, mira cómo dice. La palabra de Dios, para que veas. He aquí, mire la promesa que hace el Señor. He aquí que yo crearé, ¿qué? Nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. O sea, toda esta vida que usted y yo estamos viviendo será borrada completamente. Todo comenzará de cero. Hay otras citas. Dice aquí la palabra de Dios. Vamos a mirar. Zacarías, capítulo 13, verso 2. Ezequiel 39:16. Vamos a leer ese. También está Isaías 54:4. ¿Qué es lo que dicen todos esos pasajes? De lo primero, no habrá memoria. Así es. Exactamente. Ajá. No entiendo por qué si nosotros somos conscientes y tú le quieres decir una mentira a alguien, pero sabes que eso no es mentir y no lo dices, pero quieres buscar otra forma de poder decir, de ejemplo que tú dijiste, que deshacerte de una persona, una mentira, pero si no le dices la mentira, porque es hipocresía. Porque la idea es no ser sincero con esa persona, no decirle la verdad. Es que la hipocresía es una forma de mentira, es una actuación, no es lo real. Eso es. Entonces, de lo primero no habrá memoria. Por eso es que solamente nos identificaremos los que nos hemos conocido en Cristo. Los que se van a perder no los identificaremos. Si alguno de nuestra familia se pierde, nos reconocerá a nosotros, porque de ellos la conciencia sí continúa. Es más, hay una figura que usa la Biblia, el Señor la usa, el gusano que no muere. Gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. Bueno, se está refiriendo a la conciencia que tortura, a la conciencia que tortura.
el saber que se conoció el mensaje, que se pudo ser salvo y se prefirió rechazar a Jesús. Ese es un pensamiento constante en las personas que se pierden. El rico, porque las personas que están allá en el Hades y los que van a condenarse por siempre son conscientes de lo que está pasando acá. Ellos saben que la vida continúa. Saben de los hijos, de los padres, saben de todo, completamente. Ellos tienen conciencia de su nombre, su número de cédula, dirección donde vivían, todo. El asunto es que ellos no van a poder nunca más tener la oportunidad de salir de ese lugar de tormento. Hay gente allí que tiene ya 4.000, 5.000 años ahí quemándose. Entonces, hay que revisar nuestra conciencia para que podamos decir como el apóstol Pablo: tengo limpia conciencia. Y si alguien se te acerca después de la enseñanza y te dice: hermano, perdóname, no te puedo decir por qué, pero perdóname, de pronto es que se está limpiando la conciencia. Ahora, ¿quién quita la mancha completamente? La sangre del Cordero. Ahí queda el recuerdo. Es un disco duro que está lleno de mucha información, como un disco duro de un computador. Pero aunque tú recuerdas, ya sabes que esa información está perdonada por el Señor. Y que algún día, nunca más, volverás a recordar lo que fuimos, lo que hicimos, lo que nos avergüenza, porque nuestra conciencia será completamente limpiada. Esa palabra, conciencias, limpiará nuestras conciencias, tiene que ver con la acción de una persona externa a mí. No soy yo quien puede limpiar mi conciencia, es Él el que puede limpiar mi conciencia. Yo no puedo. Es más, hay gente que todavía lucha con muchas prácticas que tenía en el pasado. Gente que lucha, por ejemplo, con las prácticas de los vicios, de la mentira, el homosexualismo, el adulterio, la fornicación, y tienen esa lucha. ¿Por qué? Porque es que el enemigo sabe. Él tiene todo ese prontuario de nuestra vida pasada, Él lo tiene. Ese es el acta que el Señor clavó en la cruz. Ya no hay un acta que nos acusa, pero el enemigo mira. ¿Tú qué dices si tú eras esto, esto y esto? Entonces, está en ti tomar el campo de batalla que el enemigo tiene, que es nuestra mente, y vencerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Es una acción que tiene que hacerse todos los días. Cuando venga ese deseo, por lo menos el muchacho que me decía, estoy luchando, me llamaba a cualquier hora, estoy luchando porque ya yo me deshice de todas las revistas de pornografía, pero estoy luchando, tengo el celular, ¿qué hago? Imagínense, él me decía, tengo el celular, ¿qué hago, pastora? Ayúdeme. Entonces yo le dije, apágalo, dáselo a tu mamá. Un muchacho de 15, 16 años, él quería agradar al Señor, pero estaba tan atado por la pornografía que él decía, ya me deshice de mis amigos, los que le incitaban a la pornografía, de las revistas, pero tengo el celular, ¿cómo hago? Ya por último yo le dije, mira, deshazte de ese celular smart, o sea, inteligente, y cómprate un celular de teclas, que nada más te sirva para recibir y hacer llamadas. No sé si lo hizo. Él me dijo que lo iba a hacer. Mire, es bueno cuando una persona que está luchando con su pasado, con lo que el enemigo hace con la conciencia, recordarle, traerle imágenes, traerle personas, nombres, acciones. Tú eres sucio, mírate.
¿Cuándo aprovecha más el enemigo esto? Cuando la persona deja de orar, deja de ir a la iglesia, deja de leer la palabra. Es como si el Espíritu Santo se apartara, no tiene de dónde agarrarse, y entonces viene el enemigo y aprovecha. Sí, porque es recurrente y viene. Imagínense, ya el Señor sepultó esos pecados en el fondo del mar, pero él o ella todavía sigue recordando cuando robaba, cuando mentía, cuando hacía. Tiene una conciencia culpable y esa conciencia lo vive atormentando. Esta es una persona que no tiene madurez espiritual, un niño espiritual, y es una persona que no cree realmente que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarlo, para sanar su conciencia, porque esa es una conciencia enferma, no solamente es una conciencia culpable. Hay una conciencia natural y hay una conciencia espiritual. Cuando yo vengo a los pies de Jesucristo, San Pablo lo dice claro, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Soy una nueva creación. Y créanme que una de las primeras cosas que hace el Señor es crear una nueva conciencia. Esto es tan real, esto es tan seguro, de que tú tienes una conciencia antigua, una conciencia natural, una vieja naturaleza. Como tan cierto es que tú tienes una nueva naturaleza. Tenías una antigua y ahora tienes una nueva. Y estás llamado a renovar esa conciencia espiritual para hacerla cada vez más sensible, Amén. más espiritual. ¿Por qué la sangre de Jesucristo limpia nuestras conciencias? ¿Por qué? Hemos aprendido que la conciencia es una cualidad espiritual. Entonces, ¿cómo es que ser rociados con la sangre es física, la sangre es líquida? ¿Cómo es que una persona rociándose con algo que es físico, como la sangre, puede limpiar espiritualmente mi conciencia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué el Señor usó sangre para limpiar nuestras conciencias? ¿Por qué no usó agua o aceite o vino? ¿Por qué usó sangre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar espiritualmente mi conciencia? ¿Por qué? Número uno, porque es la sangre de Dios. ¿Lo escuchó? La sangre de Cristo es la sangre de Dios. Y número dos, porque es espiritual. La sangre de Cristo es espiritual. Siempre hemos dicho y hemos enseñado, cuando usted habla, hay poder en la sangre de Cristo, me cubro por la sangre de Cristo, eso es una expresión alegórica, metafórica. No es la sangre literal de Jesucristo, la sangre líquida, la sangre roja de Jesucristo. Una vez le escuché a un pastor eso. No es eso. Porque, mira, el autor de la carta a los Hebreos dice ahí en el texto que mi esposa está explicando desde el principio, dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos, los machos cabríos, la sangre de los animales que se ofrecían en sacrificio, la sangre incluso que se ofrecía el día de Yom Kippur, ¿por qué no puede? Porque la sangre de un animal es sangre natural.
sangre biológica. Pero ¿por qué la sangre de Jesucristo sí puede limpiar nuestras conciencias? Número 1, porque es espiritual. 2, es la sangre de Dios. La sangre de Dios. Hablar de la sangre de Cristo es hablar de un concepto espiritual. ¿Ve? Eso tiene nombre, esa doctrina tiene nombre. Ustedes lo escucharon aquí. No una vez, la han escuchado varias veces. ¿Cómo se llama la doctrina mediante la cual nosotros tenemos perdón? Se llama redención. ¿Y esa redención en qué está basado? En un sacrificio de sangre, el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que tener mucho cuidado. La conciencia sí te puede engañar. Usted como creyente puede llegar a ser engañado por su conciencia al punto de que usted no tiene nada que confesar delante de Dios. Que usted está limpio, que usted es inmaculado ya. Te puede engañar. Entonces San Juan escribe que cuando nuestra conciencia no nos redarguya, no nos reprenda, dice, mayor que tu conciencia. Él usa ahí la palabra corazón, dice, mayor que nuestro corazón es el Señor. Entonces la conciencia sí te puede engañar, haciéndote creer que tú eres una persona inmaculada. En el pasaje que mi esposa menciona, que Pablo está diciendo, yo tengo limpia conciencia. Mira lo que le pasó ahí más adelante, en el mismo pasaje, en el contexto. El sumo sacerdote le mandó a Pablo a que le dieran una bofetada. Y Pablo, sin darse cuenta, pecó, porque quien lo había mandado a que lo abofetearan era el sumo sacerdote. Y cuando le hicieron ver, porque él le respondió con una ofensa bien terrible, le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Es una ofensa terrible. Y le dijeron, oye, al sumo sacerdote tú injurias así. Y Pablo cayó en cuenta y dijo, perdón hermanos, perdón. No sabía que era el sumo sacerdote, y la palabra dice, no injuriarás a un príncipe de tu pueblo. Entonces, ojo, la conciencia sí hay que estarla examinando constantemente. ¿Sí? Porque nos puede engañar. Nos puede creer que nosotros somos inmaculados delante del Señor, al punto de decir cosas como las que decía Pablo. Ahora, ¿era Pablo un mentiroso cuando dijo eso? No. Lo que pasa es que hay un texto que también nos dice que para los que son puros, todas las cosas son puras, pero para los corrompidos y los incrédulos nada les es puro, porque hasta su mente, dice, y su conciencia están corrompidos. Entonces Pablo no estaba diciendo una mentira, pero él estaba confiando más en lo que su limpia conciencia le estaba dictando al corazón, que en lo que Dios realmente hace por el poder de la sangre de Jesucristo. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.